Hasta la fecha, se han descrito diferentes enfermedades nerviosas cuya etiología es atribuible a la acumulación de proteínas priónicas en el cerebro. Algunas se comportan como enfermedades infecciosas, es decir, se contagian por contacto o consumo de vísceras de individuos que padecieron de tales patologías. Sin embargo, su clasificación propiamente como infecciosas es debatida por muchos especialistas, por la carencia de algún agente biológico con ADN o ARN. También las hay con un patrón de comportamiento hereditario, por lo que la enfermedad se puede registrar en individuos genéticamente emparentados, mientras que hay casos más extraños en donde sin razón aparente aparece la sintomatología en los individuos. La incidencia aproximada en humanos es de 1 a 1,5 casos por millón de habitantes por año, siendo las más comunes las de origen iatrogénico, seguidas por las hereditarias, y aunque las infecciosas son las menos comunes, con una incidencia de menos del 1%, son las más llamativas. Todas se caracterizan por contar con signos y síntomas comunes y otros más específicos que son los que le permiten diferenciarlas entre sí. De todas estas, solo Scrappy, la enfermedad degenerativa crónica de los cerdos norteamericanos, y la enfermedad de las vacas locas se han descrito en animales. Aunque el Scrappy fue descrito por vez primera hace más de 200 años, por razones obvias, entre las enfermedades priónicas, las más estudiadas son las que se presentan en humanos. Sin embargo, todas poseen en común una serie de signos y síntomas que van desde la pérdida de la memoria hasta la demencia terminal, cuya velocidad de evolución entre la primera y la última dependerá de muchas variables, entre las cuales se cuentan el tipo de enfermedad en sí, que a su vez tiene una correlación o una base molecular. Característicamente se presentan alteraciones motoras, descritas incluso en animales, que usualmente llevan hasta la parálisis general, el coma y finalmente la muerte. Todas estas patologías se caracterizan por la ausencia de respuesta del sistema inmune específico, es decir, no se detectan anticuerpos. Pero sí hay claros indicadores de una respuesta inflamatoria del sistema inespecífico. Por ejemplo, en el fluido cerebroespinal se consiguen elevados recuentos de leucocitos, así como de algunas proteínas. También en biopsias de tejido encefálico se detecta la típica vacuolización, que anteriormente era llamada espongiosis, así como el acúmulo de proteínas priónicas, que son visibles con técnicas inmunohistoquímicas. Estos inclusive llegan a adoptar ciertos patrones de agrupamiento o disposición de acuerdo a la forma clínica de presentación, así como finalmente un incremento en el número de las células gliales. Las herramientas diagnósticas y pronósticas de mayor valor son las imagenológicas, con las cuales es posible hacer un seguimiento en el tiempo de los pacientes y correlacionar con las alteraciones clínicas. También a nivel electroencefalográfico se detectan alteraciones y usualmente este es uno de los primeros exámenes paraclínicos prescritos y que generan orientación respecto a estas patologías. Antes de adentrarnos en los mecanismos moleculares y la fisiopatología, es conveniente ver estos términos introducidos por el Dr. Prusiner, de quien se decía que su teoría de un agente proteináceo era un tanto descabellada, aun cuando ganó el Nobel en el 97. Pero conforme avanzan los estudios, se confirma cada vez más su idea original. Estas proteínas se encuentran de forma natural en las neuronas mamíferas, a las cuales se les vincula con los procesos de memorización y aprendizaje según estudios publicados en el 2018. En su estado fisiológico, las proteínas tienen una conformación predominantemente tipo hélice alfa, que se conoce como la forma PRPC, mientras que bajo ciertas condiciones sufre cambios conformacionales y pasa a un estado llamado PRPSC, en el cual la estructura es predominantemente tipo lámina beta. Lamentablemente, aunque la conformación tipo PRPSC tiene la misma estructura primaria proteica, es decir, posee exactamente los mismos aminoácidos que su contraparte PRPC, físico-químicamente tiene otras propiedades y una de ellas,
La más notoria es que pierde sus capacidades funcionales fisiológicas, por lo que ahora es insoluble y no se puede degradar ni reciclar. Les voy a hacer una analogía. Es como cuando las mujeres se tratan químicamente el cabello con queratinas y botox. Se alisan el cabello y la transformación es físico-químicamente irreversible, salvo que vuelva a crecer el cabello. PRPSC es como la manzana podrida del cajón. Daña a las demás que están en buen estado y es como un efecto dominó. En el ABA les dejé un recurso animado para facilitar esta comprensión del resto de los procesos fisiopatológicos, hasta la aparición de las placas de depósito de proteínas PRPCC en la superficie de las neuronas. Entonces, si es una proteína propia de las células y con funciones fisiológicas, ¿qué es lo que induce a cambios conformacionales? Bien, estudios demuestran que este gen puede presentar diferentes mutaciones, las cuales son responsables por sí mismas de la conversión a la forma PRPSC. Pero además, también hay otros polimorfismos o variaciones en la secuencia de proteínas que serían las responsables de las diversas formas clínicas de presentación de estas encefalopatías, que van desde el insomnio fatal familiar, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y hasta la enfermedad de Gerstmann-Straussler-Scheinker.